Corto Omegaverse hecho con IA y editado por solo Omegaverse. A veces miro hacia atrás y me cuesta reconocer al hombre que era. Vivía entre sombras, convencido de que la soledad era mi única armadura verdadera. ¿Cómo pasé de ese vacío a esto? A esperar un hijo del hombre más peligroso de la ciudad, mientras él cuida de mí con una ternura que nunca creí merecer. Todo empezó en aquel bar de los suburbios. Era mi territorio, mi rutina. Limpiar vasos y servir tragos era lo único que mantenía mi mente ocupada y mi corazón a salvo. Muchos intentaban acercarse. Alfas que creían que por ser un omega trabajando en la noche, mi atención estaba en venta. Pero mi mirada siempre estaba en otro lugar, lejos de ellos. Eres interesante, me gustas. No eres mi tipo. Uno de ellos intentó cerrarme el paso, creyendo que podía reclamar algo que no le pertenecía. Realmente era guapo, pero con un genio. Mi libertad nunca ha tenido precio. Eran madrugadas largas. El humo era mi única compañía mientras me preguntaba si algún día dejaría de huir de mi propia naturaleza y de este mundo gris. Igual vas a volver. Incluso mi última relación fue un callejón sin salida. «¿Volverás?», me gritó mientras yo cerraba mi maleta. Espero que encuentres a alguien que te soporte. Jamás me volverás a ver. Pero yo sabía que no regresaría. Prefería la incertidumbre a una vida sin respeto. Estás guapo, ven a beber conmigo. Mi carácter se hizo de hierro en ese bar. No permitía que nadie me faltara al respeto. Si un borracho se pasaba de la raya, yo mismo me encargaba de demostrar que no soy alguien que se deje pisotear. Entonces apareció él. Hagan bien su trabajo, no quiero saber nada de ellos. Dae-jun. Un hombre que comandaba el aire con solo su presencia. Era peligroso, lo sabía, pero su autoridad me intrigaba. Él tampoco era de los que se dejaban impresionar. Vi cómo alejaba a otros con un solo gesto de desprecio. Fuera de mi vista. Era un muro de hielo que nadie en ese lugar lograba escalar, hasta ese día. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Sentí su peso sobre mí mientras yo atendía la barra. Por primera vez, un alfa no me miraba como una pieza de caza, sino como un igual. Al salir de mi turno, lo vi ahí fuera. Solo. Al verme pasar, aquel rostro severo que aterrorizaba a tantos se transformó en una sonrisa leve. Una sonrisa que iba dirigida solo a mí. Regresó al bar noche tras noche. No decía nada, solo me observaba desde la penumbra. Podía sentir su poder envolviéndome, una atracción silenciosa que empezaba a quemar. Nos detuvimos frente a frente, en el silencio del local vacío. No hacían falta palabras. En ese cruce de miradas profundas, ambos supimos que nuestras vidas ya estaban ligadas. Cuando las puertas se cerraron, el mundo exterior dejó de existir. Fue un beso que selló un pacto invisible, una entrega que ninguno de los dos planeó, pero que ambos necesitábamos desesperadamente. Al amanecer, el miedo me venció y huí. Sabía quién era él y el mundo de sombras al que pertenecía. No estaba listo para que mi vida se volviera tan complicada. 3 semanas después, mi cuerpo me dio la noticia mientras servía un trago. Un mareo repentino,
un rechazo que mi instinto reconoció de inmediato. Imposible. Susurré con el corazón en la garganta. Cuando vi el positivo en mis manos, el mundo se detuvo. Lloré de puro miedo. ¿Cómo iba a proteger a este bebé yo solo? ¿Cómo iba a ocultárselo a un hombre como él? Frente al espejo, veía cómo mi cuerpo empezaba a cambiar. Me sentía vulnerable y aterrorizado. Iba a estar solo en esto, y mi vida tal como la conocía, se había terminado. Jefe, lamento no seguir aquí, pero necesito estar con cuidados estrictos por el embarazo. Fui con mi jefe y renuncié. Él aceptó. No te preocupes, vuelve cuando estés listo, sabes que eres bienvenido aquí. Pero yo sabía que ese bar ya era parte de un pasado al que no podía volver. Hijo mío, lamento que hayas nacido Omega, te espera un camino muy difícil. Busqué refugio con mi abuela. Ella lloró al verme. No te preocupes, abuela, estaré bien. Hijo mío, lleva esto, tejí una ropita para el bebé. Volveré pronto, abuela. Me entregó un ropón tejido por ella. Volveré pronto, le prometí, aunque me doliera dejar su paz. Disculpe, ¿el chico que trabaja aquí dónde está? Si te refieres a Junso, él ya no trabajará aquí por un tiempo, porque tiene que cuidarse. Dae-jun volvió a buscarme al bar meses después. ¿Cuidarse por qué? Está embarazado. Cuando la mesera le dijo que me había ido para cuidarme porque estaba embarazado, el tiempo se congeló para él. Yo caminaba por las calles con ropa holgada, intentando ocultar mi avanzado estado. Los 5 meses pesaban en mi cuerpo y en mi alma, sintiéndome cada vez más solo. El aire se volvió gélido cuando nuestras miradas se cruzaron en la penumbra del callejón. Antes de que pudiera huir, sus manos levantaron mi chompa, dejando mi secreto al descubierto. ¿Por qué lo ocultaste? Pudiste decirme la verdad. Es mi vida, yo decido lo que hago. Le sostuve la mirada, aunque el corazón me latía en la garganta. También es mi hijo, y yo tengo que cuidarlos. Es mi cuerpo y fue mi decisión afrontar esto solo, respondí. Pero Dae-jun no aceptó mi distancia. Ya no está solo. Desde este momento, yo tengo que cuidarlos a ambos. No hubo espacio para la protesta. Me guió hacia el vehículo con una firmeza que no admitía réplicas. Al sentarme, se inclinó sobre mí para abrochar el cinturón, el clic metálico sonó como el cierre de mi antigua vida. Mis ojos recorrieron la imponente fachada de la mansión, sintiéndome como un extraño invadiendo un mundo de lujos que no me pertenecía. La frustración se enredó en mi pecho y, de pronto, un dolor punzante en mi vientre me obligó a doblarme. Era el estrés acumulado, recordándome que ahora mi cuerpo ya no era solo mío, sino un refugio que debía proteger a toda costa. Me estresas. Quiero estar solo. No sé para qué me trajiste aquí. Grité antes de romper a llorar por la impotencia. Él no me devolvió el grito ni intentó justificarse, simplemente caminó hacia mí y me rodeó con sus brazos, ofreciéndome un calor que, a pesar de mi orgullo, necesitaba desesperadamente. Me senté en el sofá, dejando que mis defensas cayeran por un momento. Dae-jun se arrodilló frente a mí, sosteniendo mis pies con una humildad que me dejó sin aliento. El contacto del agua tibia y el trapo sobre mi piel hinchada me produjeron un alivio inmediato. En ese gesto silencioso, comprendí que su poder no solo servía para mandar, sino también para cuidar. Dae-jun intentó de todo, me trajo café recién hecho, donas dulces y hasta botes de helado, pero mi estómago rechazaba cada ofrenda con la misma intensidad con la que yo lo rechazaba a él.
Incluso en el restaurante, frente a los platos más finos, la impotencia me venció y terminé llorando sobre la mesa. No era capricho, era el miedo de no tener control sobre mis propios deseos ni sobre el hambre de mi pequeño. Por favor, no me alejes, yo quiero hacerte feliz. Buscando paz, me llevó a una casa de campo alejada del ruido de la ciudad. Solo promete que siempre estarás para nosotros. Siempre. Allí, bajo el cielo abierto, me pidió que no lo alejara más. Caminamos por el sendero, dejando que el ritmo de nuestros pasos nos devolviera la calma que habíamos perdido. El sol de la tarde calentaba mi piel y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la presencia de Dae-jun a mi lado no era una amenaza, sino un pilar. Caminar juntos era nuestro primer paso real hacia una vida compartida. Te ves muy lindo así. Susurró mientras descansábamos en el sofá. Su mirada recorrió mi figura con una admiración genuina que me hizo sonreír después de tantos días de inseguridad. Voy a traer un vaso con agua. Descansa. Cuidando cada uno de mis movimientos como si fuera el tesoro más grande de su mansión. Compartimos un picnic sencillo. Nos miramos profundamente, reconociendo el largo camino que habíamos recorrido desde aquel bar clandestino. Nos acercamos lentamente y nos dimos un beso tierno, un beso que no necesitaba ser intenso para decirnos que, finalmente, estábamos en el mismo bando. Esa noche, el salón se llenó con el brillo de la televisión. Comíamos palomitas en silencio, compartiendo el espacio de forma natural. Tienes que cuidarte, amor. Cada paso que daba por la escalera era supervisado por su mirada protectora. A pesar de tener empleados para todo, Dae-jun se sentó en el suelo de la habitación del bebé con un manual en la mano, decidido a construir con sus propias manos el primer refugio de nuestro hijo. ¿Padre primerizo? ¿Cómo lo supo? Ya voy, amor. En ese momento, no era un jefe de la mafia, era solo un hombre feliz esperando a su hijo. No puedes salir de esta casa sin mis guardaespaldas, es por tu seguridad. Me ordenó con ese tono autoritario que tanto me irritaba. Escucha, solo quiero lo mejor para ti y el bebé. Escúchame bien. Que lleve a tu hijo no me convierte en tu prisionero ni en tu empleado. Yo salgo cuando quiero. Una madrugada, la ansiedad me impedía respirar dentro de la casa. Dae-jun no hizo preguntas, simplemente tomó las llaves y me subió al auto para dar un paseo bajo las luces de la ciudad. Si te da algún antojo, sin importar la hora que sea, solo dímelo y te lo conseguiré. Lo sé, gracias. Respondí, mientras el auto seguía su camino por las calles desiertas. Estábamos sentados cuando su teléfono vibró. Amor, tengo que salir a ver unos asuntos, llámame por cualquier cosa, dijo antes de irse. Tengo que ir a ver unos asuntos. Llámame si necesitas algo. Me quedé solo en el gran sofá, sintiendo que un vacío frío se instalaba en mi pecho. Frente al espejo del baño, me sentía inmenso. Parece que llevo a 4 bebés, estoy cansado. Me preguntaba si Dae-jun seguía viendo al hombre del que se enamoró o si solo veía una carga. Ya no me mira como antes, es por cómo me veo ahora. Pensé con el corazón roto. Tú te has cansado de mí. No digas eso. Él se detuvo en seco. No vuelvas a decir eso. Eres todo para mí. Eres todo para mí, hoy más que nunca, me aseguró con una sinceridad que disipó todas mis sombras. Me desperté con la luz del sol acariciando mi vientre, mientras Dae-jun se terminaba de arreglar en una esquina de la habitación. Lo vi ajustar su reloj con cuidado de no despertarme, dándome un último vistazo lleno de afecto antes de salir a enfrentar sus asuntos. Se iba, pero su aroma de alfa protector se quedaba conmigo para cuidar mi sueño. Me senté en el sillón, rodeándome de sus camisas, dejando que el peso de su ropa me diera la seguridad que tanto necesitaba. Mi respiración era un poco agitada por el peso del embarazo. ¿A qué hora
regresas. Pero sentirlo cerca, a través de sus prendas, me ayudaba a calmar la ansiedad. Lo único que quiero es que estés bien, no quiero lastimarte. El calor del agua en la bañera me envolvía mientras Dae-jun se agachaba a mi lado. Solo quiero que ustedes dos estén bien, dijo con una voz suave que resonó en los azulejos. Me acerqué y le di un beso largo, un beso que le agradecía por no haberme dejado solo. En la soledad de su oficina, Dae-jun no estaba revisando cuentas o planes, sino el monitor fetal. Una sonrisa de pura dicha apareció en su rostro al escuchar el rítmico latido del corazón de nuestro hijo y sentir, a través de la señal, las pequeñas patadas. En ese momento, nada en el mundo exterior importaba más que esa pequeña vida. Hagan bien sus trabajos. Sus hombres estaban allí, esperando órdenes. Ya voy, amor. Cuando mi llamada entró en su teléfono, su rostro severo se suavizó al instante. No quiero llamadas dentro de las próximas horas, yo los llamaré. Se fue con prisa, advirtiéndoles que no lo molestaran. La suite del hospital era blanca y silenciosa, llena de esa expectativa tensa que precede al gran cambio, mirando por la ventana, sabiendo que en pocas horas mi vida se transformaría para siempre. Ya falta poco, bebé. Dae-jun estaba a mi lado, moviéndose de un lado a otro, tan ansioso como yo por conocer al pequeño. Todo estará bien, amor. Me dijo mientras me apretaba la mano con una fuerza que me transmitía valor. Las contracciones empezaban a ser fuertes y el miedo me invadía por un segundo. Llamaré al doctor. Date prisa, por favor. No demores en regresar, le pedí, aferrándome a su presencia como mi único ancla. Finalmente, el silencio fue roto por un llanto nuevo y poderoso. Nos quedamos los dos en silencio, mirando a ese pequeño milagro que sosteníamos en brazos. Las lágrimas empañaban mi vista, pero podía ver el orgullo y la devoción en los ojos de Dae-jun mientras nos contemplaba a ambos. Éramos una familia completa. Pasaron los días y el cansancio se instaló en mis huesos. Todo ha valido la pena. Por ti. Cargaba a mi hijo en la penumbra del cuarto, con unas ojeras que contaban la historia de mis noches sin dormir. Te amo, hijo. Ha valido la pena todo esto, cada dolor, cada lágrima, sintiendo que el amor que sentía por él era capaz de curar cualquier fatiga. Amor, descansa, yo cuidaré al bebé. El agotamiento me había vencido. Dae-jun entró en la habitación y, al verme así, se arrodilló a mi lado. Ya te puedes dormir tranquilo, yo cuido al bebé ahora. Descansa, mi amor, papá está aquí. Lloré de puro alivio mientras me dejaba caer en el sueño profundo. Mírate, eres igual de testarudo que tu papi. Se niega rotundamente a que traiga niñeras, dice que nadie te cuidará mejor que él. El bebé empezó a llorar y él lo meció con una paciencia infinita, hablándole en susurros hasta que el pequeño se calmó bajo su protección. Escúchame bien. Tener otro bebé contigo es mi mayor deseo, pero mi amor por ti no me permite ser tan egoísta. No quiero que sufras, no otra vez. Si elegí el camino de los supresores fue para blindar tu vida, no para rechazar nuestro futuro. El viento del mar nos golpeaba el rostro mientras estábamos en el yate, disfrutando de la libertad. Dae-jun y yo acariciábamos al bebé juntos, compartiendo un silencio lleno de planes y promesas. Lejos de la ciudad y de los problemas, el sol brillaba para nosotros tres, marcando el inicio de nuestra verdadera historia. Ya recuperado, caminaba por el jardín de la mansión mirando a Dae-jun, que llevaba a nuestro hijo en un canguro pegado a su pecho. Lucía imponente, un alfa poderoso cargando su tesoro más preciado. Era una imagen que me llenaba de orgullo y me recordaba que, a pesar de todo el peligro, habíamos logrado construir un hogar sólido. Escúchenme bien, porque solo lo diré una vez. Durante años, esta organización ha sido mi única sangre, pero las cosas han cambiado, ellos son mi vida entera. ¿Quedó claro? Ordenó con una voz que hizo eco en el salón. Estaba nuevamente esperando un bebé, y esta vez, el mundo entero sabía que éramos intocables. Me alegra que estén aquí. Abuela, nos quedaremos aquí por un tiempo, quiero vivir mi embarazo tranquilo. Regresé a casa de mi abuela, pero no solo sino con mi familia. Gracias por recibirnos. Eres el alfa de mi nieto, siempre serás bienvenido, cuídalo mucho. Nos quedamos afuera, bajo la sombra de los árboles, mirando a la abuela arrullar al bebé en su cochecito. Dae-jun me rodeó por el hombro y nos quedamos en silencio, contemplando la paz que habíamos conquistado. Habíamos pasado por tormentas y miedos, pero allí estábamos,
juntos, felices y listos para recibir la nueva vida que crecía en mi interior. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Suscríbete para vernos en una próxima historia.